Buenas tardes con todos. En esta ocasión les hablaré sobre las medidas de protección. Las medidas de protección tienen como finalidad evitar la revictimización de la víctima, es decir, impedir que el procesado vuelva a afectar el bien jurídico protegido. ¿Cómo se ordenan las medidas de protección? Como regla general, las medidas de protección se ordenan en audiencia oral y pública, de forma motivada, respetando el principio de contradicción conforme al artículo 520, numeral 3. La o el juzgador resolverá de manera motivada en audiencia oral y pública y contradictoria. De ser el caso, se considerará las solicitudes de sustitución, suspensión y revocatoria de la medida, u ofrecimiento de caución que se formule al respecto, excepto en casos de detenciones con fines investigativos o con el fin de garantizar su comparecencia a la audiencia de formulación de cargos o revisión de medidas cautelares que no requerirá de audiencia. Las excepciones a la regla general principalmente las encontramos en el numeral 9. En el caso de delitos contra la integridad sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes, se dictará medidas de protección de manera obligatoria e inmediata. Y en el numeral 10, en casos de femicidio y otras muertes violentas por razones de género, se dictará medidas cautelares y de protección de manera obligatoria e inmediata. Las medidas de protección sin audiencia. En estos casos, el juez puede ordenar medidas de protección sin audiencia, incluso con la sola denuncia, especialmente en las unidades de violencia contra la mujer, niñez y adolescencia. Esto se justifica por el principio de protección reforzada y la necesidad de evitar daños irreparables a la víctima. La Convención de Belém do Pará se llevó a cabo en Brasil. Es el primer tratado internacional específico diseñado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, reconociéndola formalmente como una violación a los derechos humanos. Este es un instrumento jurídico que obliga a los estados a implementar reformas legales que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de agresiones, ya sean físicas, sexuales o psicológicas, en el ámbito público o privado, asegurando especialmente el Poder Judicial pueda dictar medidas de protección inmediatas, directas y sin obstáculos burocráticos en favor de las víctimas. Bien, ahora, ¿cuáles son las medidas de protección? Las medidas de protección están establecidas en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal. Son 12. Primera, la prohibición de la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima. Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a las víctimas o miembros del núcleo familiar. La boleta de auxilio a favor de la víctima o miembros del núcleo familiar. La salida del agresor del domicilio, reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la persona procesada. El juez también puede quitar la custodia del menor de edad, debe ser conocedor de las normas pertinentes en niñez y adolescencia según corresponda. La suspensión de permiso de tenencia o porte de armas del procesado, los tratamientos psicológicos, suspensión inmediata de la actividad contaminante cuando existe riesgo de daño para las personas, ecosistemas, animales o la naturaleza. Orden de desalojo para impedir invasiones o asentamientos ilegales y la fijación de la pensión. Haré énfasis en este último numeral, el numeral 12, que es la fijación de la pensión. La o el juzgador fijará simultáneamente una pensión que permitirá la subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión. Esto es de conformidad con la normativa vigente sobre la materia. Esta pensión puede ser de alimentos para los hijos o alimentos congruos para la expareja, y esta a su vez se revoca si se le ratifica la presunción de inocencia del procesado. Esta medida tiene concordancia con el Código Civil, específicamente en el artículo 351 que define a los alimentos. Congruos son los que habilitan al alimentado para subsistir modestamente, de un modo correspondiente a su posición social, y necesarios los que le dan lo que basta para sustentar la vida. Y el artículo 349 y 352, que establecen quienes tienen derecho a los alimentos como cónyuges, hijos, padres y los descendientes. Por lo tanto, el juez penal aplica las normas civiles y de acuerdo al Código Orgánico de Niñez y Adolescencia de manera complementaria. Gracias, espero que haya sido de agrado esta exposición.